Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Ahora vamos a ver un método para organizar el conjunto de información de las variables independientes como un proceso previo al problema de estimación del modelo lineal. Este método es conocido como la descomposición QR. Como vimos anteriormente, la matriz que contiene las variables explicativas, la matriz X, contiene un conjunto de información. Pero vamos a ver que vamos a tener la posibilidad de reorganizar ese conjunto de información y eso va a tener una forma en que vamos a transformar esa matriz X que nos va a generar ciertos beneficios. Para entender esto, primero vamos a introducir nuestro estimador de mínimos cuadrados, pero con la notación de producto punto. Recuerden, nuestro estimador de mínimos cuadrados es beta es igual a x traspuesta a x inversa multiplicado por x traspuesta y. Aquí tenemos la notación de ese mismo estimador utilizando la versión de producto punto. Ahora lo que queremos es primero saber si podemos reorganizar este conjunto de información utilizando una transformación geométrica de este conjunto de datos de tal manera que podamos tener lo que se conoce como regresores ortogonales. La propiedad de ortogonalidad quiere decir que el producto punto entre dos vectores, en este caso zi y zj, va a ser igual a 0. Esto en últimas lo que quiere decir es que si logramos encontrar una nueva representación de esas variables independientes X a partir de una representación de ellas que nos permita tener esa ortogonalidad, quiere decir que estamos organizando el espacio de la información de las variables independientes. Eso va a ser posible a través de un mecanismo que se conoce como la regresión mediante ortogonalización sucesiva, que también está asociado a otro resultado que vamos a ver más adelante, conocido como la regresión particionada. Y por último, en realidad, este mecanismo en que vamos a reorganizar ese conjunto de información de las variables independientes, en realidad es una aplicación de una metodología de álgebra conocida como el algoritmo de Gram-Schmidt. Vamos a empezar a definir cómo funciona este algoritmo de Gram-Schmidt y es como vamos a partir de un conjunto de información que nos va a representar estas x's o las variables independientes y vamos a hacer el proceso del algoritmo de Gram-Schmidt. Entonces primero vamos a definir un primer vector z sub 0 que va a ser simplemente un vector de unos. Luego vamos a iniciar una regresión del primer elemento con respecto a este primer vector z sub 0. Eso nos va a permitir construir en el tercer punto unos estimadores a partir del principio de mínimos cuadrados que nos va a permitir mapear las variables x con respecto a esas nuevas variables z. Entonces vamos a poder reconstruir cada una de esas variables z que se van a alimentar de esos gamas y con las variables originales x. Y vamos a poder recuperar de manera recursiva o secuencial las nuevas variables z que van a ser esta versión de las variables independientes, pero definidas como una base para ese espacio inicial. Aquí lo que consideramos es que esa base va a ser una equivalente a lo que sería la base canónica que nos va a permitir recuperar la misma información que teníamos inicialmente en ese espacio, pero en un espacio que ahora tenemos organizado. A partir de aplicar esta ortogonalización sucesiva, vamos a recuperar un sistema recursivo. Vamos a recuperar las variables
que van a representar la información contenida en las variables independientes. Tenemos este vector de x0 hasta xk representando las k variables explicativas. Y vamos a ver mediante esta ortogonalización o este procedimiento que eso se puede representar como la multiplicación de un nuevo vector definido por estos elementos z0 hasta zk, donde cada uno de estos elementos son esas nuevas variables que hemos reconstruido que tienen ciertas propiedades entre ellas, multiplicado por una matriz triangular superior compuesta precisamente por estos estimadores que hemos calculado a partir del estimador de mínimos cuadrados, precisamente para hacer ese procedimiento de ortogonalización sucesiva. Entonces, precisamente este sistema de ecuaciones es el que nos permite pasar a través de esta matriz de gamas de las variables originales x a las variables que hemos transformado z. Estas nuevas variables z van a representar ese nuevo conjunto de información que es equivalente al conjunto de información original determinado por la matriz de variables independientes. De tal manera que antes teníamos k variables independientes determinada por cada uno de los x, pero ahora vamos a tener z variables independientes con la ventaja de que esas z's son ortogonales entre ellas. Eso quiere decir que el producto punto entre ellas es igual a 0. Intuitivamente eso quiere decir que ahora estas variables z contienen cada una información que no está contaminada por las otras variables. Es una forma de obtener una información pura a partir de esas variables iniciales observables, que son variables independientes, pero sobre las cuales pueden haber correlación entre ellas. Tenemos entonces estos dos elementos, la matriz Z compuesta por estos elementos que son ortogonales entre ellos, y la matriz triangular superior que permite tener esta transformación o esa limpieza o conexión con las variables originales. Eso es lo que se conoce como la descomposición QR, donde vemos que siempre va a existir y nos va a permitir definir que x va a ser igual a ese z multiplicado por esa matriz triangular superior. Ahora si introducimos un nuevo vector que va a ser ese d, que simplemente lo que está haciendo es calculando la norma sobre el vector z, entonces vamos a tener unos elementos dj correspondiente a la norma del vector zj. Ahora vamos a poder utilizar este vector d, vamos a poder normalizar la matriz z. Simplemente aplicamos la operación donde cogemos z y lo multiplicamos por el inverso de esa matriz, que es d a la menos 1, y eso nos va a permitir obtener esta matriz Q, donde tenemos esos nuevos vectores, pero además de que sean ortogonales entre ellos, también tienen la propiedad de que su norma es igual a 1, de tal manera que hemos logrado estandarizar este vector de la base ortogonal. Eso nos va a dar esta matriz Q, y por el otro lado tenemos D multiplicado por la matriz gamma, y eso nos va a dar la matriz R. Entonces ahora hemos logrado reexpresar lo que sería las variables independientes en términos de esas dos matrices QR, y por eso es lo que se conoce como la descomposición QR. Algunas propiedades de estos elementos de la descomposición QR es que vemos que Q transpuesta por Q va a ser una matriz identidad, y eso es precisamente lo que la hace una transformación ortonormal, de tal manera que los elementos por fuera de la diagonal son 0 y los elementos a lo largo de la diagonal son iguales a 1, correspondientes a esa norma estandarizada de cada una de las bases ortogonales.
Y por el último tenemos esa matriz R, que simplemente es una matriz K más 1 por K más 1, representando ese conjunto de información de las variables independientes, más ese primer vector de unos que es correspondiente a la constante o el intercepto del modelo lineal. Ya hemos generado esa transformación de las variables independientes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una regresión entre la variable dependiente y ese nuevo conjunto de variables independientes denotadas por z sub k, esas k variables explicativas más el primer z sub 0 correspondiente al intercepto. En esta regresión vamos a poder calcular el beta de correspondiente a cada uno de sus elementos zk de manera independiente, de tal manera que el estimador de beta k va a corresponder al producto punto entre zk y y dividido por zk. Este estimador va a ser insesgado en la medida en que no hay correlación entre las variables explicativas de este nuevo modelo. Inicialmente recordemos que en el modelo original teníamos unas variables explicativas x, donde podíamos tener correlaciones diferentes de 0 entre ellas. Pero a través de esa transformación y encontrar esa base ortogonal, estos elementos z no tienen correlación entre ellos, por lo tanto podemos hacer la estimación de cada uno de los betas de manera independiente y vamos a tener un estimador insesgado porque no estamos cometiendo el error de variable omitida. De la misma manera, vamos a poder recuperar la varianza del estimador como sigma cuadrado multiplicado por el elemento específico correspondiente a cada una de las variables, es decir, zk. Para estimar adecuadamente la varianza del estimador, de nuevo no necesitamos todo el conjunto de información, sino únicamente los zetas correspondientes a esa variable. Si aplicamos la descomposición QR al estimador clásico de mínimos cuadrados, vemos una simplificación importante, de tal manera que al final el estimador de mínimos cuadrados, beta estimado de este modelo, que ha pasado por la descomposición QR, va a ser simplemente R inversa multiplicado por la matriz Q transpuesta por Y. Si calculamos nuevamente el valor de la variable dependiente estimada por el modelo, que siempre corresponde a X multiplicado por el beta estimado, vamos a tener esta expresión que va a ser Q por Q transpuesta por Y. Esto lo que quiere decir es que aquí tenemos una nueva matriz de proyección determinada por Q transpuesta, que va a proyectar la variable dependiente Y sobre esta base ortonormal. Vamos a obtener el mismo resultado que teníamos anteriormente. La gran diferencia es que anteriormente teníamos un espacio definido por las X a lo largo de K dimensiones, pero ese espacio de las X tenía unas particularidades de tal manera que era un espacio un poco desorganizado, porque había mucha correlación entre las variables explicativas. Al llevar a cabo la ortogonalización y la construcción de esa base en este nuevo espacio de los zetas, ese espacio de las variables independientes es un espacio organizado porque hemos construido unas bases canónicas para ese conjunto de información y por lo tanto va a ser más fácil entender cómo la variable dependiente se relaciona con cada una de esas dimensiones. Y ese es el objetivo de llevar a cabo esta ortogonalización sucesiva o reorganización del espacio de las variables independientes. En esta gráfica podemos ver un ejemplo sencillo donde estamos reorganizando un espacio. Tenemos dos variables explicativas x1 y x2 y teníamos nuestra variable dependiente y. Previamente vamos a hacer una reorganización de ese espacio muestral determinado por las variables x1 y x2, que es el plano que tenemos ahí abajo.
Sobre ese plano vamos a poder definir una nueva variable z que va a representar una variable que es ortogonal a x. Es decir, ahí podemos ver ese ángulo de 90 grados que se genera entre x1 y z. Esa nueva variable z la hemos reconstruido a partir de limpiar el efecto que tiene x1 sobre x2. De tal manera que ahí hemos limpiado por dimensiones, por así decirlo. Hemos reconstruido a partir de esta transformación del espacio que inicialmente nos implicaba una relación donde se podía presentar correlación entre la variable x1 y x2. Es decir, estas dos variables contenían de alguna manera información parecida. Pero ahora con esta transformación que hemos hecho, vamos a tener una variable z que contiene información completamente diferente a la variable x1. Entonces, en ese nuevo espacio que constituye donde cada una de estas variables z y x1, cada una de ellas es una base canónica de este nuevo espacio, vamos a poder proyectar ahora la variable dependiente sobre ese nuevo espacio organizado. Y por lo tanto, en este caso, podríamos hacer unas regresiones separadas con cada una de las variables, donde tenemos y como variable dependiente y por un lado un modelo donde explicamos la relación de z con y por el otro lado la relación de x1 con y no estaríamos incurriendo en el problema de variable omitida.